Buenas tardes, ¿cómo les va? Imagino que ocupados, con un poco de ansiedad y nervios, que ya se viene el examen. Aquí vamos a seguir preparándolo, que fue para todo lo que estuvieron este año, haciendo el esfuerzo, con toda esta situación tan particular. Hubo otro pensamiento, esto sale grabado, no podemos decir tantas cosas, pero bueno, hagan que valga la pena lo que pasó, lo que pasaron este año, y aprendan y puedan resolver y aprovechen estas clases. Bueno, lo que la clase pasada les dije que era una figura de febrero de 2019 era para obtener volumen y superficie como estamos acostumbrados. Entonces, bueno, primero arrancamos por el volumen. El volumen podemos formarlo por un prisma, un paralelepípedo, otro prisma trapezoidal y le restan la perforación. Ustedes me pueden llegar a consultar, pero el prisma, el paralelepípedo o el prisma, ¿hasta dónde va? ¿Hasta acá o hasta el fondo? Y le voy a decir que esto es todo, es total. ¿Por qué? Pues si yo hiciera parcial, o sea, hasta aquí, esto es 40, si yo hiciera esto de 20, esta distancia intermedia es 20, ¿qué pasaría? A mí me quedaría esta figura. Y esto, si bien sería un prisma, pero si cuentan las caras, fíjense un detalle. ¿Cuántas va a tener? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esto en qué se transforma? En un pentágono. Deja de ser un trapecio recto, por hecho. Se transforma en un pentágono que habría que subdividirlo para calcular. ¿Se podría hacer? Sí, sí que se puede. Pero, el problema que van a tener aquí es que tienen que hacer un paso más. Y bueno, después hay que escribir. O sea, en realidad habría que hacer esto. Entonces, si tenemos que hacer esto y esto, la verdad que mucho no conviene. No vale la pena. Entonces, de mi opinión, prefiero que hagamos el prisma que va en total, le agregamos este prisma trapezoidal y le restamos la perforación. ¿Qué es lo que a continuación vamos a realizar? Entonces, bueno, aquí borré, pero podríamos decir que esto va a ser la figura 1, el prisma trapezoidal va a ser la figura 2 y la perforación va a ser la tercera parte. Entonces, vamos a la primera parte. El volumen aquí es igual a área de la base por la profundidad. Entonces va a ser el volumen de 1. 50 por 40, o si queremos ver esta parte, 50 por la altura, que es 20, por la profundidad, que es 40. Entonces, ¿esto qué va a dar?
1000 por 40, 40.000. Que eso lo pueden ir controlando con la calculadora. El volumen 2 va a ser, ya que lo tenemos aquí, podemos hacer un breve croquis. Croquis, para que vayan aprendiendo, es dibujo a mano alzada. Es un primer bosquejo de algo antes de hacer el plano. Sketch es en inglés. Entonces, ¿qué vamos a tener? La base mayor de este trapecio es 50. La altura va a ser 60 menos 20. Entonces esto nos da que es 40 y nos está faltando la base menor. ¿Tenemos algún dato más? Sí que tenemos. ¿Qué es este ángulo de este plano inclinado? Que sería 53,1. ¿Qué? Con este ángulo vamos a poder hallar la base menor. Entonces, lo que podemos hacer de aquí es sacar este triángulo y ¿qué es lo que tenemos de este triángulo? Vamos a tener la altura y el ángulo. Entonces, tenemos lo que sería el cateto opuesto. ¿Qué nos va a faltar? Vamos a poner acá el ángulo para que no dificulte tanto el dibujo. Entonces, ¿qué nos va a faltar? Lo que nos interesan es el cateto adyacente con el que nos va a ayudar a sacar la base menor y la diagonal. La diagonal, ¿para qué nos va a servir? Siempre les digo, saquen todos los valores. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para la superficie, cuando haya que sacar más adelante. Entonces, ¿cómo sigue esto? Entonces, para relacionar los datos que tenemos que relacionar esta vez parece A por momentos. Bueno, el cateto opuesto, que es 40, y el ángulo. ¿Qué podríamos obtener? A ver, si buscamos el adyacente con cateto opuesto, o cateto opuesto con cateto adyacente, relaciona la tangente. Entonces, la tangente de 53,1 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es 40, dividido el adyacente. Ergo, el adyacente va a ser 40 dividido la tangente de 53,1. La tangente de 53,1 tenía que estar en un valor de 1,33, si mal no me falla. Entonces, por ende, nos da que el cateto adyacente es de 30. Entonces, antes de seguir, obtenemos la diagonal. La diagonal va a ser, usamos Pitágoras, podríamos usar seno o el coseno, ya tenemos. Eso es indiferente. La diagonal va a ser igual a 40 al cuadrado, que esto es
la altura más 30 al cuadrado, que es el adyacente. Entonces, la distancia de D es 50. O sea, como les vine comentando varias veces, aquí tenemos un triángulo pitagórico, que es 3, 4, 5, que les dije, eso lo dan triángulos rectos con ángulos de 36,9 o 53 grados de ángulos. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de obtener la base menor. La base menor, que va a ser igual a la base mayor menos este adyacente. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Es de 40, entonces. La base menor de ese triángulo, perdón, 50 menos 30, ahí está, 40 era la altura. Entonces nos da que la base menor es 20. Entonces, ¿cómo sacamos el volumen? Primero sacamos el área de la base. ¿Por qué voy a sacar el área de la base separada primero? Por el mero hecho que nos va a servir para más adelante. El área de la base, ¿qué va a ser? La base menor más la base mayor, que era 50, por la altura dividido 2. Entonces, 50 más 20 es 70, 70 por 40, 700, 2800 dividido 2, esto nos tiene que dar 1400. Y me quedé sin lugar. Bueno, después lo colocamos. Entonces, el volumen de 2 va a ser el área de la base 2 por la altura, pero no me alcance. Voy a tener que borrar. Entonces, el volumen de 2 va a ser el área de la base 1400 por esta profundidad, que es de 20. Vamos a aclararlo aquí, por si alguno se cuelga ahora. Esto es área de la base, con este marcador que es más fino. Esta es la profundidad. Entonces, esto nos va a quedar de un valor de 28.000. Entonces ya tenemos el primer volumen es 40.000, el segundo volumen es 28.000 y tenemos ahora que proceder a obtener la perforación, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ya teniendo los dos primeros volúmenes, vamos al tercero, que es la perforación. Y la perforación, ¿cómo la obtenemos? Va a ser, es la base, vamos a poner la base, área de la base, es pi por el diámetro de la perforación, que es esta de aquí, dividido 4. Es pi, la perforación tiene diámetro 7, entonces va a ser 7 al cuadrado, que es 49, dividido 4. Entonces, el área de la base, si hacemos la cuenta, yo lo hago por separado, no hago todo junto para que nos quede el valor de esa perforación. Para la superficie, entonces va a ser
49 por pi dividido 4, y esto nos da un valor de 38,5. Entonces, 48. Si vamos a obtener el volumen de 3, va a ser el área de la base 3 por la altura, que va a ser 38,5, por esta altura, que es pasante, es 20. Entonces el volumen 3 nos va a dar un valor de 38,5 por los 20, nos da 770. Entonces el volumen total, que es el volumen 1 más volumen 2 menos volumen 3. Van a estar involucrados estos tres valores. Entonces, ¿qué vamos a tener? 28.000 más 40.000 menos 770. Entonces, el volumen total nos va a quedar un valor de 28.000 más 40.000 menos 770, nos da un valor de 67.230. Que la vez pasada yo le puse 230,3, bueno, sale de hacerla el volumen 3 todo junto o no. Y yo lo que no me acuerdo si les puse la tolerancia, que puede ir a 66.550 o el otro valor a 67.900. Si les da dentro de estos valores está bien. Pero bueno, yendo dentro de todo lo nominal, esto era lo que tenía el volumen. Entonces la primera parte del ejercicio está resuelta. Procederemos ahora a ir a la segunda, que es obtener la superficie total de la pieza interna y interna. Ahí está, que no me salía. Motivo por el cual sacamos algunas distancias que no eran absolutamente necesarias, como por ejemplo esta diagonal o el área de la base, sacarlas individualmente. Así que vamos ahora a ese destino. Y antes de continuar, les dejo cómo voy a numerar las caras para la superficie. Como, bueno, no me va a dar el lugar para poner todo, bueno, por lo menos hagan la captura de pantalla y guarden cómo estarían las distintas partes. Después, bueno, vendría la parte de atrás, que veremos si la llamamos 7, puede venir 8 a esta cara, pero recordarlo. Y la superficie inferior 0, y esta le podemos poner 9. Entonces, sí, 7, que bueno, listo. Entonces, bueno, ahora vamos a calcular las superficies. Y siguiendo con la superficie, bueno, ya aquí desplegué la figura. Ustedes pudieron ver antes cómo numeré, y justamente creo que respeté lo máximo posible la numeración. Entonces, un poco siguiendo, porque bueno, no tengo impreso el enunciado. Esta es la figura que, bueno, creo que mucho no se entienden los números, pero recuerden que el 6 era la base menor del trapecio, era el techo.
El 4 era el plano inclinado que habíamos sacado la diagonal, o sea la hipotenusa. Teníamos la altura, obtuvimos el adyacente que era 30 y con esto pudimos obtener como es la base menor. Entonces esto esto es 20. Después tenemos, a ver, que se intente ver lo mejor posible. Esta trapecia frontal, que fue donde obtuvimos esta superficie para hacer el prisma, era el 5. El 2 era la parte superior, que me falta aquí la perforación. Después tenemos la superficie 1, que era la primera que estábamos viendo. A ver. Esta es la superficie 1. 0 es la parte inferior. 7 es la parte trasera. 2 es la parte vertical delantera. Y 8 es la parte de atrás. Siendo 9 la superficie interna. Entonces, ya procederemos a realizar las diferentes cuentas. Entonces, para seguir, bueno, podemos empezar con el área 0, que, a ver, entonces, el área 0, que va a ser igual a 50, que era todo el largo, por la altura. La base por la altura, que es 50 por 40, menos esta perforación, que era pi por el diámetro al cuadrado, que es 7 dividido 4. Recordemos que ya la habíamos obtenido, y esto era 38,5. Entonces, si hacemos la cuenta, que nos va a dar, esto es 2000 menos 38,5. Y el valor tiene que dar 1961,5. Ya tenemos la primera superficie. Área 1 es sencillo. Que también podríamos hacer el área 0 más área 1 más área 2, sumar todos estos largos y luego, ¿cómo es? Proceder a hacer las respectivas cuentas. Esto debería ser 20 y esto también tiene que ser 20. Que bueno, ahí no lo había aclarado, pero bueno. Entonces, el área 1, esto lo hacen como quieren, tiene que dar lo mismo. Entonces, el área 1, que va a ser 20 por 50, entonces el área 1 me da 1000. El área 2 es 20, que es la superficie horizontal intermedia. Es 20 por 50 menos la perforación, que ya le vamos a poner el número. Entonces el área 2, esto es 1000 menos 38,5, debería dar 1000. 961,5. Efectivamente. El área 3. Bueno,
que en este dibujo que hice, bueno, no lo representé muy correctamente, bueno, entonces la podemos definir como la superficie frontal, que ahora me doy cuenta que esto está mal, ahí tiene que estar, pues la 2 era esta, entonces el área 3 es 20, que aquí hice la cota, por 40, entonces el área 3 me da 800. Luego, ¿cómo seguimos? A ver, el área 4 era la diagonal del plano inclinado. Era la diagonal que obtuvimos por el ancho, que era 20. Entonces, el área 4 nos da 1000. El área 5 ya la habíamos obtenido cuando sacamos el prisma trapezoidal. O sea, no nos trae mucho problema. Entonces, el área 5 ya lo teníamos, era 1400. El área 6 era el techo. Era el techo donde llegaba el plano inclinado, la base menor del trapecio. Entonces, el área 6, a ver si puedo economizar lugar, es 20 por 20. Entonces, el área 6 nos da 400. Siguiendo. Aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Área 7. El área 7, fíjense que yo hice así. Pero el área 7, según recordamos, podíamos subdividirla en dos partes. Que la parte de abajo, si esto es los 7, va a ser como el área 3. ¿Y qué nos queda ver? ¿Cómo sacar? Podemos poner a esto 7 bis. Entonces, el área 7' o 7 bis, que va a ser igual. Recordemos que nosotros teníamos la altura total era 60 y esta altura, que era la misma del trapecio, era 40. Vamos a hacerlo un poquito más claro. Esto era 40. Ahora, teníamos también que esto en el dibujo estaba claro, era 20. Entonces, el área 7' va a ser 40 por 20. Es 800. Entonces, el área 7, que sería el total, sería el área 3 más el área 7'. Entonces, el área 3 la tenemos, que es 800, y esta también es 800. Entonces, área 7 nos queda igual a 1600. Lo cual ya nos va simplificando
Y nos queda también otras dos superficies, que sería el área 8. A ver con lo poco que nos queda del lugar. El área 8 era un pentágono, era una de las alternativas que tuvimos para sacar el volumen del prisma trapezoidal. Y si recordamos, el área 8, ¿por qué otras áreas puede estar formada? Por la 5 y el área 1, que son las dos verticales. Entonces, el área 8 es área 1 más área 5, que sería, estas dos formarían esta, que sería igual a área 1 sería 1000 y el área 5 1400. Entonces llegamos que el área 8 es 2400 y la última área es la interna, que sería la 9, que sería pi por 7, que sería el diámetro, la base por la altura. Entonces, el área 9 nos va a dejar un valor tal que es 140 por pi, nos da 439,8. Entonces, aquí obtuvimos todas las áreas respectivas. Entonces, ahora, ¿qué nos queda hacer? Hacer la suma completa de todas las áreas para obtener el valor final que sigue a continuación. Si hacemos la cuenta, de hecho ahora, lo que nos va a quedar es, la voy a poner acá, un valor tal de 11.962,8. Esto es lo que nos da, que daba justo lo que les había dado, y pueden tomar un rango de tolerancia de como mínimo 11.840 y un máximo de 12.080. Entonces, seguimos el mismo método siempre y ahí podemos llegar a sacar las cosas, todas las superficies, todas, barrer todas sin olvidarnos de ninguna. Por eso soy tan partícipe de este método, que era creo que está egresado Manera u otros, después se empezaron a pelear por la autoría, pero pueden conocerlo como el método cajita, que les sirve porque el ejercicio es largo, da para olvidar, pero con esto simplifica mucho y le da un método para la resolución. Así que bueno, espero que hayan podido comprender. Nos estaremos viendo en el próximo video.